para proteger mi identidad y la de los demás en esta cuenta. Usaré alias y omitiré ciertos detalles que no se quitarán de la historia de todos modos. Me referiré a mí mismo como Whitley. Reddit parece un lugar donde puedo filtrar esta información sin que se note o se tome en serio. He guardado este secreto durante 16 años, pero desafortunadamente, a pesar del riesgo para mí y mi familia, he decidido que necesito limpiarme de alguna manera. Entonces, aquí está mi historia. Crecí en Fairbanks, Alaska. Fairbanks es más o menos igual que la mayoría de las ciudades en los estados más bajos, simplemente rodeado por la estereotípica nada congelada de Alaska. De todos modos, como lo hacen muchos hombres y mujeres jóvenes, me uní al ejército a los 18 años y, para el 2002, me encontré estacionado en Fairbanks en Fort Wainwright. Fue un momento extraño para los militares en la estela posterior al 11 de septiembre. Los chicos se unían al ejército más que nunca. Por supuesto era bueno, pero era muy extraño. El ego metafórico de los militares había sido abolido por un grupo de secuestradores terroristas, y ahora los militares en su conjunto eran, por falta de una palabra mejor, paranoicos. Era el equivalente a Mike Tyson siendo abofeteado en público por otro hombre. Los radares fueron renovados y monitoreados constantemente para evitar otro ataque en suelo estadounidense, y es en parte por esto que estoy sentado aquí con una historia que contar. El 13 de marzo de 2002, múltiples radares militares y civiles detectaron un objeto que ingresó en el espacio aéreo de Alaska, y presumiblemente se estrelló en el cercano refugio de vida silvestre Yukon Flats. Fui seleccionado junto con otros 10 hombres por uno de nuestros superiores, Brown, en lo que llamamos una misión de búsqueda y rescate para localizar el objeto estrellado. Algunas cosas estaban mal acerca de esta operación. Fue tratado casi como un ejercicio completo. Nos dijeron que esencialmente nos vistiéramos para la guerra. En ese momento, supuse que esto se debía al estigma que rodeaba los accidentes de avión sospechosos. Ahora no estoy tan seguro. Otra razón por la que las cosas eran tan extrañas, era que uno de los oficiales de más alto rango en la base, Hatfield, debía acompañarnos en esta misión. Eso no tenía sentido para mí en ese momento. ¿Por qué enviarían al viejo Hatfield al medio de un páramo helado, para identificar un accidente aéreo cuando Brown era más que capaz? Pronto tendría respuestas a eso. El viaje en helicóptero fue más corto de lo esperado. En el helicóptero estábamos yo, Hatfield, Brown, Flynn, Bradshaw y Dobbs. En el otro estaba el segundo al mando de Brown, Anderson, que ahora era el tercero al mando en esta misión, Carter, Ramos, Smith, Wallace y Morgan. Por supuesto, había 2 pilotos también. Hatfield era un hombre tranquilo y bien educado. Siempre había sido muy respetado y temido en las filas como líder. Pero cuando llegamos a la última cresta, cuando vimos lo que habíamos venido buscando, él cambió. La vista con la que nos encontramos cuando la luna iluminó la oscura noche de Alaska, era un objeto cilíndrico masivo de color gris oscuro, que ardía en un fuego ardiente en un gran claro rodeado de nada más que nieve, árboles y un estanque cercano. Era más o menos del tamaño de un 747, pero no había alas del sistema de propulsión visibles en esta cosa. A primera vista, pensé que era un lugar o un avión experimental desde aquí o desde Rusia. El nuevo comportamiento de Hatfield contó una historia diferente. «Ese es un gran avión de mierda», dijo Dobbs, que recibió un resplandor de furia y molestia por Hatfield. Lo fulminó con la mirada a través de un silencio incómodo mezclado con el corte de las hélices hasta gruñir. Sí, ojalá fuera un avión. Cuando finalmente aterrizamos, teníamos muy claro todos con lo que estábamos lidiando. Ninguno de nosotros quería decirlo. Silenciosamente entendimos y seguimos las órdenes que Hatfield nos gritó enojado y aterrizamos. Nos dijeron que nos acercáramos al objeto con armas desenfundadas mientras las llamas circundantes comenzaban a apagarse rápidamente, abrumadas por las frías temperaturas. Hatfield nos ordenó que nos detuviéramos cuando sintió que estábamos lo suficientemente cerca. Y fue entonces cuando todos notamos que un tipo caminaba hacia nosotros con las manos levantadas en una mezcla de un saludo y una rendición. Hatfield parecía más molesto que nada cuando aterrizamos, y la presencia de este hombre lo enojó aún más. ¿Pueden creer esto?, el hombre dijo. ¿Saben qué demonios es esto? Hatfield miró al suelo por un momento, sacudió la cabeza y luego se acercó para estrecharle la mano al hombre. ¿Qué vio exactamente aquí esta noche, señor?
Preguntó Hadfield con una sonrisa abrumadoramente sarcástica. De alguna manera sudaba casi profusamente en la fría noche de Alaska. Bueno, dijo el señor. Mi casa está en esa dirección. Escuché a esta cosa chocar y estás viendo exactamente lo que vi cuando me dirigí hacia acá. Hadfield lo miró directamente a los ojos todo el tiempo, sonriendo y asintiendo como un loco. Eso debe explicar la próxima acción de Hadfield. Esa no es la respuesta que estaba buscando mi amigo, dijo Hadfield. Este comentario dibujó una expresión de confusión en la cara de todos, similar a lo que pasó enseguida, después de que Hadfield sacó una pistola y le disparó en el pecho 4 veces al hombre. Todos nos quedamos allí en estado de shock. Acababa de asesinar a un hombre inocente, pero todo por el bienestar del resto de la humanidad. Que sea una lección para todos los que no entiendan, dijo Hadfield. Nadie debe enterarse de lo que sucede o ha sucedido aquí esta noche a menos que sus superiores se lo pregunten, o de lo contrario pueden terminar como este hombre, que murió trágicamente en un accidente de casa hace un minuto. Ninguno de nosotros era nuevo en las Fuerzas Armadas, sabíamos todas y cada una de las cosas turbias que veríamos en nuestro servicio. Nuestra mejor opción era seguir órdenes y no hacer preguntas. Hablando de seguir órdenes, Hadfield rompió el silencio y nos ordenó investigar el objeto estrellado. Se había dividido en pocas secciones, pero permanecían adyacentes entre sí. Entramos por la entrada del barco, el cual estaba más cerca de lo que supusimos. El interior de esta cosa era, apropiadamente, sacado directamente de una película de ciencia ficción. Las paredes de la sala de control alargada estaban cubiertas de tecnología desconocida y escritura extraña. Debería haberlo visto venir, pero el hecho de ver 2 cuerpos humanoides apoyados contra la pared a mi derecha me asustó bastante. Los seres tenían alrededor de 5 pies de alto, flacos, y con piel gris pálida y largos apéndices. Al verlos, Brown dejó escapar un sorprendido. Bueno, no lo sabrías, son los malditos padres de E.T. Hadfield los miró y murmuró enojado. De todas las personas que podrían haber tenido que lidiar con la limpieza de este hombre de mierda, solo tenía que ser yo. Sacó su radio para hablar con el piloto del helicóptero. Guardian 1, este es Hadfield, ¿me copia? Aquí Guardian 1, te copio Hadfield, ¿cuál es tu estado? La radio crujió. Dígale a la base que tenemos un código Orion nivel 5, y que tienen que conseguir un equipo aquí lo antes posible para aclarar esto. Diles que es un gran recorrido y que tienen que conseguir tantos vehículos y hombres aquí como el protocolo lo permita, dijo Hadfield, notablemente tratando de reprimir sus propios nervios. Muy bien, sigamos moviéndonos, dijo Hadfield, señalando hacia la parte posterior del objeto. Continuamos nuestra búsqueda hasta que encontramos una habitación hacia la parte trasera del barco. La habitación se había roto en algunas áreas a ambos lados, lo que llevaba al exterior. En la habitación, había otro cuerpo, pero algo era diferente. Si bien este cuerpo era del mismo tipo que lo del frente de la nave, estaba visiblemente destrozado. La única marca que se destacó fue un enorme agujero que atravesó el torso del ser. «Jesucristo, ¿qué le pasó a ese?», preguntó Anderson. Parecía que alguien había tomado un poste de luz y lo había lanzado a través de la maldita cosa como una jabalina. En la sala parecía haber 2 salas laterales gigantes hechas de material diferente que el resto del interior. Determinamos que eran algún tipo de célula, pero, ¿para qué? Hadfield, ven a ver esto, dijo Bradshaw, desde el descanso en la nave que daba al lado opuesto al que habíamos aterrizado y entrado. Hadfield se acercó y, al ver lo que Bradshaw pretendía que hiciera, dejó escapar un suave y preocupante «¡Oh, Dios mío!». Todos caminamos para ver lo que estaban viendo, un rastro de enormes huellas circulares, que conducían desde el objeto hasta la línea de árboles cercana. Estoy seguro de que todos los demás lo captaron tan pronto como yo lo hice. Lo que había en una de esas celdas estalló al aterrizar, mató a esa cosa en la habitación con ella y escapó al desierto de Alaska. Quizás lo peor de todo era que nosotros éramos los que tendríamos que ir a cazarlo. Bradshaw y Flynn fueron los afortunados bastardos que tuvieron que quedarse y esperar a que llegara el equipo de limpieza, mientras que el resto de nosotros debíamos ir con Hadfield y Brown para encontrar esa cosa antes de que llegara demasiado lejos. No estaba exactamente seguro de si la directiva era tomar la cosa viva o matarla cuando la encontráramos. Todo lo que sabía era que estábamos yendo a ciegas para cazar Dios sabe lo que se había mantenido cautivo en esa nave.
El bosque estaba completamente negro en comparación con el claro en el que se encontraba el lugar del accidente. El dosel superior del follaje era tan denso que la única fuente de luz eventualmente se convirtió en las luces de nuestros rifles, mientras avanzábamos en formación a través del bosque, siguiendo a Hadfield, mientras él seguía las huellas de la cosa. En comparación con el resto de los hombres con los que había servido, consideraría que el grupo con el que estaba era la colección más elitista de personas de las que había estado separado. Estos no eran niños, estos eran hombres. Estos eran los mejores soldados que Fort Wainwright tenía para ofrecer, y había una razón por la que los habían enviado aquí, porque sabían que cualquier cosa podría haberse estrellado aquí, incluso algo de nuestras peores pesadillas. Desde el principio, todos estábamos enfocados y profesionales. Teníamos un trabajo que hacer y, a diferencia de la mayoría de los hombres y mujeres más jóvenes de la base, no habría ninguna tontería en este caso. No nos llevó mucho tiempo encontrar a dónde conducían las huellas. Nos encontramos mirando una cueva masiva tallada en la base de una de las montañas cercanas. Hadfield sacó su pistola y se volvió hacia nosotros. De puntillas, caballeros, lo tenemos. Brown, toma nota, el resto de ustedes me siguen. La cueva era enorme con muchos compartimentos diferentes, pero ninguno de ellos tenía mucha profundidad para ellos, así que continuamos a través del túnel principal hasta que Brown detuvo la línea y murmuró: «Madre de Dios». Al resto de nosotros. Mostró su linterna a un oso pardo, probablemente de 500 a 600 libras, que quedó en la misma condición que el ser que habíamos encontrado en la sala de la celda. También tenía un agujero de perforación circular masivo idéntico a las pistas que habíamos seguido. Estaba sentado contra la pared de la cueva, muerto. Casi se podía sentir a cada hombre en ese compartimiento de la cueva retraerse lentamente en su niño interior, cuando el miedo los invadió. Esta cosa que estábamos cazando había entrado en la casa de un oso grizzly, le había dado una patada en el trasero y lo había dejado muerto. Si podía hacerle eso a un oso, imagina lo que nos haría a nosotros. Wallace fue el que tuvo la desgracia de decir lo que la mayoría de nosotros estábamos pensando. Tenemos que largarnos de aquí ahora. Wallace obtuvo una mirada de muerte de Hadfield, quien procedió a enfrentarse a él. Deja de ser un gatito, Wallace. El hombre ha estado matando osos durante siglos. Convertimos a esos cabrones en alfombras con el chasquido de nuestros dedos. Tenemos un trabajo que hacer. Eliminemos esto, y como su superior, les ordeno a todos que lo hagan. ¿Alguna pregunta? El compartimento quedó en silencio, nuestro coraje algo restaurado. Recordamos que éramos hombres y teníamos un trabajo que hacer. El compartimiento en el que estábamos, claramente la antigua guarida de osos, se dividió en 3 túneles. Brown llevó a Smith y Wallace a través del túnel a la derecha, Anderson llevó a Carter y Ramos a través del túnel a la izquierda, y yo fui con Morgan, Dobbs y Hadfield a través del túnel central. Estuvimos en silencio todo el tiempo. Claro, tenía preguntas, pero estoy seguro de que no iba a preguntarle a Hadfield ninguna de ellas. Atravesamos hasta que el túnel se hizo demasiado pequeño para que pudiéramos continuar, así que comenzamos a regresar al compartimento. Como las comunicaciones por radio no funcionaban en la cueva, acordamos que todos nos encontraríamos en el compartimento si terminábamos nuestra búsqueda, o si algo salía mal. Cuando estábamos a la mitad del camino de regreso, comenzamos a escuchar disparos y los gritos de nuestros compañeros de servicio. Corrimos de vuelta por el túnel hasta el compartimento, donde Brown y su grupo ya nos estaban esperando. «Parece que proviene del grupo de Anderson», dijo Brown. «Bueno, entonces vamos allí abajo. Whitley, estás a nada», dijo Hadfield, tratando desesperadamente de enmascarar sus nervios. Caminamos silenciosamente por el túnel, tratando de movernos de la manera más eficiente posible. La realidad era que si nadie del grupo de Anderson se había encontrado allí, algo había salido muy mal. Como estaba adelante, fui el primero en ver a Ramos cuando doblamos una esquina ciega en la cueva. Estaba sentado contra la pared de la cueva, claramente tratando de mantenerse oculto de algo. Cuando nos vio, dio un suspiro de alivio y rápidamente se levantó, indicándonos que nos quedáramos callados. Por mi vida, nunca sabré qué pasaba por la mente de Hadfield para preguntar en voz alta: «Ramos, ¿qué demonios pasó aquí?», pero en el momento en que lo hizo, era como si Satanás mismo nos hubiera abierto las puertas del infierno.
Desde el oscuro abismo detrás de Ramos, un enorme apéndice rojo pálido atravesó su cuerpo. Nuestras luces de rifle nos muestran algo que no creo que mi mente pueda construir en mi peor pesadilla. Una criatura masiva, como una mantis, acababa de empalar a Ramos, cuyo cuerpo fue arrojado dentro de mí a unos 15 pies de distancia, empujándome de nuevo al grupo. El resto fue un borrón total de carnicería y balas. Cuando vi a la primera persona darse la vuelta para huir, hice lo mismo. Eché un vistazo fugaz a la vuelta de la esquina, para ver a un grupo de veteranos militares totalmente armados y experimentados, posiblemente la parte más alta de la cadena alimentaria en nuestro planeta, destrozados por esta cosa. Claro, éramos la parte superior de la cadena alimentaria aquí, pero esta cosa no era de este mundo. Seguí a los 3 hombres que habían huido de la cueva frente a mí. Corrimos por Dios sabe cuánto tiempo con puro miedo y adrenalina hasta que llegamos al claro, donde los refuerzos de la base habían llegado y estaban limpiando los restos. De hecho, otro superior nuestro, Banks, estaba en camino para averiguar a dónde había ido nuestro grupo con un grupo propio, ya que habíamos estado sin comunicación por un tiempo. Miré al resto del grupo que había huido. Éramos yo, Brown y Wallace. Había habido otro, pero no estábamos seguros de quién era o dónde estaba. Caballeros, ¿qué pasó con Hatfield y el resto de su grupo?, preguntó Banks. Brown de alguna manera estaba en un estado mental en el que podía responder a esa pregunta. Están muertos, señor, hay algo ahí afuera. Alguna cosa. De ese barco, y nosotros, no pudimos detenerlo. Banks estaba extrañamente tranquilo cuando escuchó esto. ¿Y dónde está esta cosa ahora, Brown? Lo seguimos hasta una cueva, y ahí es donde sucedió, dijo Brown. Banks asintió. Caballeros, pasaron la noche en la base hoy, 13 de marzo de 2002. Durante ese tiempo, ocurrió un accidente que condujo a la pérdida de Hatfield y el resto de su grupo. La naturaleza de este accidente hizo que sus cuerpos no pudieran ser recuperados. ¿Está claro? Todos asentimos. Se acabó para ellos, y finalmente se acabó para nosotros. Nos enviaron de regreso a Fort Wainwright y nuestros superiores nos interrogaron sobre lo que sucedió, cada vez que nos dijeron que no debíamos hablar del incidente a menos que uno de ellos no lo dijera, y que estábamos en la base todo el día, donde un accidente sucedió. Algo con tanques de combustible o lo que sea. Si bien esto obsesionó mi existencia durante los próximos años, sabía que no tenía más remedio que dejarlo atrás, así que eso fue lo que hice. Un día, unos amigos míos me apartaron y me contaron lo que había sucedido después de que abandoné la escena. Banks había ordenado un barrido masivo del área de la cueva con una fuerza mucho mayor de la que habíamos entrado. Encontraron algo inquietante. Morgan era el otro hombre que había huido de la cueva con nosotros. Sabían esto porque no muy lejos de la cueva, encontraron su cuerpo, empalado y golpeado contra un árbol con tanta fuerza que el árbol había sido derribado. Las huellas de la cosa que salían del cuerpo mostraban que había huido al desierto y que ya se había ido. Dentro de la cueva, encontraron e identificaron los cuerpos de Hatfield, Anderson, Ramos, Carter, Smith y Dawes, todos destrozados por esa cosa. Era como si las balas ni siquiera lo afectaran. Simplemente seguía cortándolos, como una máquina. Ahora que dejé las Fuerzas Armadas, me mudé y tuve tiempo de pensar. Finalmente tomé la decisión de decir la verdad de una manera que, con suerte, no me hará daño a mí ni a mi familia. Configuré esta cuenta usando información que será difícil de rastrear, e incluso fui tan lejos como para publicar esto usando una computadora en una biblioteca pública en un estado en el que ni siquiera vivo. Con suerte, tómase esta información por lo que vale, porque esa cosa todavía está ahí afuera, y solo Dios sabe dónde está y de lo que es capaz.